delante de ti, Señor, para llevar tu obra, Señor, porque nada de lo que hay aquí es nuestro, Señor. Todo es tuyo, Señor. El único merecedor de gloria y de honra eres tú, Señor. Pero tú has puesto a tu siervo aquí delante de ti, Señor, para que él lleve esta obra. Así que hoy te pido que tu Espíritu Santo te conecte, Señor, con la palabra que tú le has puesto en su corazón para traer a cada uno de nosotros, que pueda fluir con toda libertad, Señor. Que fluya sobre nuestra vida, no solo siendo oidores, sino también hacedores de ella. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Espero que todos estén bien. Todos nos estamos quejando del calor y no lo voy a dejar por menos, ¿verdad? A mí especialmente me ataca, pues me baja la tensión. Entonces, pero gracias a Dios estamos de pie y estamos bien, ¿verdad? Siempre que me toca traer el mensaje, yo voy a repetir siempre lo mismo, ¿no? Nosotros oramos al Señor y también sé que para algunos eso de decir, el Señor me dio una palabra, he orado y el Señor me ha tocado. Para algunos eso es papel mojado porque no se lo creen. Que nosotros oramos y pedimos al Señor una palabra. El gran desafío del predicador es tener intimidad con Dios para que Dios hable lo que Él quiera y no el predicador. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Y en algunas ocasiones de nuestra vida, o algunos de nosotros, tenemos la gran lucha de no predicar lo que uno sabe que está pasando, porque si yo sé qué está pasando, me siento y hablo. Prefiero que el Señor a través de su palabra hable a nuestras vidas de una manera extraordinaria. Y he querido colocar el título del mensaje de hoy, el desafío. Muchos de ustedes tienen desafío en vuestras vidas, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Porque los jóvenes sueñan y a veces sueñan alto, pero ponen poco. Y cuando uno sueña, uno tiene que poner de su parte, porque hay un precio para todas las cosas en las cuales yo anhelo llegar, hay un precio. Nada es gratis. Cuando nosotros hablamos de precio, no estamos hablando necesariamente de dinero, estamos hablando de tiempo, ¿verdad? El que se quiere formar y sacar una carrera, tiene que dejar de lado lo que otros lo hacen. Muy bonito parar frente a la tele y ver un partido de fútbol y escuchar cuánto gana un jugador de fútbol y que uno dice su carrera fue corta, pero la mayoría de ellos llevan desde 5 y 6 años. Hoy mismo asistí a un partido de fútbol que uno de los jugadores que marcó gol fue compañero de Ayrán, porque era más chico incluso que Ayrán cuando entrenaba en un club aquí en Arrecife, y que vi a su padre muchas veces entrenando y la gente dice, uy, qué bien, pero hay que ver el precio, pagó un precio, no salió de fiesta, no bebió alcohol, se cuidó, comió bien, porque es un deportista de élite. Para ser un deportista de élite hay un precio. Y nosotros también como cristianos, también tenemos nuestro desafío, ¿verdad? Y algunos de ustedes, y espero que no todos hayan tenido el mismo sueño que yo he tenido, en la juventud, de decir quiero ser como Pablo. Cuando empecé a conocer la historia de Pablo dije, uy, me centré mal, me podía haber centrado en otro, pero si me centro en Daniel también iba a suceder lo mismo, porque los grandes hombres de Dios que la Biblia relata han tenido grandes desafíos. Entonces la pregunta, antes de que... Y yo cuando terminé ese mensaje hoy comentaba a mi hijo Emerson, dice, creo que es la primera vez que termino la prédica sin una interrogación, pero empezaron las interrogaciones, ¿verdad? Entonces, el gran desafío para nosotros como cristianos
es ser grandes hombres y grandes mujeres de Dios en el siglo XXI. Y quiero recordarles, Dios los ha llamado para que sean grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Ahora el desafío es, ¿estás dispuesto a pagar el precio para esto? Hay que dejar cosas en el camino. Hay que negarse a sí mismo, porque fue la palabra del Señor para nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos al desafío, ¿verdad? Y saber que nosotros fuimos desafiados, somos desafiados, según lo que el Señor enseñaba a sus discípulos, amarnos de tal manera que el mundo pueda conocer el amor de Dios a través de nosotros. Qué difícil es. Uy, pastor, pues para eso el Señor nos ha llamado. Y la verdad que cuando oré al Señor, el Señor me dio un capítulo y un versículo. Yo digo, ¿qué voy a predicar en este capítulo y en este versículo? Y quise irme de él, buscar otro que fuese más fácil, más sencillo, pero no me pude ir. Entonces, así que en primer lugar, este mensaje no está ocasionado o motivado por la vida de nadie. Es algo que el Señor nos quiere hablar, empezando por mí, y eso es lo que nos vamos a hablar, sobre el desafío. Por lo tanto, en cuanto al desafío, en ocasiones de nuestra vida tenemos miedo de abandonar hábitos y prácticas que son tradición en nuestra vida, aún creyendo que algo falla o que algo no está completo. Todo lo que nos dijeron y nos han querido enseñar, simplemente porque no queremos sufrir desprecio, ¿verdad? Algunos de nosotros queremos agradar a todos, pero eso es imposible. No se puede agradar a griegos y troyanos. La Biblia dice, Jesucristo dijo, no se puede servir a dos señores. No se puede amar a Dios y amar a las riquezas. Entonces, aunque nosotros quisiéramos, aunque nosotros somos conscientes de que lo que nos quieren enseñar o imponer de determinada forma no es lo correcto, nosotros por norma general tratamos de tener mano izquierda en el tema para no sufrir desprecio. No queremos responder preguntas que se nos hará razón del abandono de tales costumbres, ¿verdad? Hay algunas costumbres que cuando nosotros las abandonamos, genera en el medio en el cual nosotros vivimos preguntas. Entonces, nosotros tenemos que entender que tales tradiciones nunca nos convencieron del todo, pero eran buenas ocasiones para encontrarnos con familiares y amigos y pasar un buen rato y echarse unas risas. Pero también pueden llegar momentos donde eres impactado por un mensaje que te despierta, que te transforma y que te hace ver la vida en pasado, presente y futuro de manera distinta, y cómo no, a creer de manera distinta, tan distinta que eres procesado o procesada e impulsado a tener prácticas de vida que se desentona con tu vida anterior, y como mínimo esto será notorio aunque quiera ocultarlo de algunos. Cuando escribí esa introducción pensé que ese mensaje posiblemente era solamente para nuevos convertidos, pero ese mensaje en verdad estás hablando del desafío, que es donde vamos a llegar, de seguir a Cristo, y que seguir a Cristo nos lleva a tener actitudes y comportamientos distintos que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero que al acercarnos al Señor y a su palabra, automáticamente esa palabra empieza a transformar nuestras vidas.
Y es verdad, algunos no queremos de un principio que se entere que somos cristianos. Hace 21 años atrás, cuando yo regreso a la iglesia, para que los amigos de hábitos míos mundanos no me vieran, yo cogía la Biblia, metía dentro de una bolsa plástica, la enrollaba y la llevaba en la mano para que no me preguntaba dónde iba con la Biblia en la mano. Y en muchas ocasiones de nuestra vida, nosotros tenemos costumbres, hábitos, incluso formas de hablar, que cuando conocemos a Cristo el mensaje impacta nuestra vida y nosotros empezamos a ser incomodados y los hábitos empiezan a cambiar. Aunque yo quiera ocultarlo, eso le pasó a Pedro cuando él fue y estuvo donde estaba la gente reunida y que dijeron, tú eres uno de ellos. Y él se enfadó tantísimo porque no quería ser descubierto. Pero el gran desafío es cuando somos probados y tenemos que tomar decisiones y cambiar de hábitos, aún a sabiendas que no será del agrado de todo que nos rodea, y empezamos a vivir la primera parte del discipulado. Y quiero hablar desde mi experiencia personal. La primera parte del discipulado es que hay que tomar actitudes frente a las amistades. ¿Y por qué eso, hermano? Porque las amistades en que yo andaba eran rumberas, mujeriengos, borrachos, drogaditos, y yo tenía que tomar una decisión. Si el mensaje del Evangelio había impactado mi vida, yo tenía obligatoriamente que tomar decisiones. ¿Y sabe cómo tuve que tomar decisiones? Cada vez que los iba a ver, porque no quería quedar mal con ellos, no quería despreciarlos. Llevaba mucho tiempo andando con ellos, habían sido mis compañeros en un montón de días y meses, de etapas de mi vida. Habíamos compartido montones, pero cada vez que los veía, sus ofrecimientos eran droga, alcohol, y sus conversaciones eran fornicación y adulterio. Entonces, yo tenía que cambiar de hábito, yo tenía que cambiar de medio. Y un día me reuní con ellos y les dije, ahora soy cristiano, ahora quiero seguir a Cristo, ahora voy a seguir al Señor. Y aquellos de ustedes que no sepan entender que ahora soy discípulo de Cristo, lo siento mucho, hasta aquí llegó nuestra mitad. Si ustedes saben respetar esto, bien. ¿Y quién respeta esto? No ofrecerme alcohol, no hablar, porque no quiero tener las mismas conversaciones que teníamos antes. Ahora quiero que me escuche qué es lo que Cristo puede hacer en la vida de un hombre, porque ustedes quieren que yo les escuche, pero no quieren escuchar el mensaje que transforma. Y todos se fueron. Se acabaron las amistades, incluso me amenazaron. Cuando les dije que iba a dar testimonio de lo que Cristo había hecho en mi vida, dijeron, vamos a ir todos a verlo y le vamos a decir quién eras tú cuando no estaba en la iglesia, para que sepan los borrachos, los fornicarios, todo lo que tú eres. Digo, pueden ir porque de eso voy a hablar, a lo mejor van a ser testigos. Porque cuando hay cambios en nuestra vida, cuando pasamos a ser discípulos de Cristo, nuestros hábitos empezarán a confrontar a aquellos que antes fueron nuestros compañeros de milicia, por decir de alguna manera. Y ellos, como no, van a intentar presionar para que tus hábitos sigan siendo igual que los de ellos, porque los tuyos le confrontan diariamente. Es decisión cambiar de hábitos. Es necesario que nosotros sepamos que no será del agrado de todos que nos rodean. Y esa es la primera parte del discipulado, de aquellos que dijeron, quiero conocer a Jesús y quiero servirle. Entonces el mundo presionará para que desistamos, para que no seamos constantes. Y esto no es nada nuevo, ni tú eres el primero ser que pasa por esto, ni serás el último. Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 31 dice, a los nuevos convertidos lo siguiente,
Yo personalmente tengo mucho cuidado con aquellos que empiezan a conocer al Señor, pero me pareció interesante lo que Cristo dice a aquellos que se terminaban de convertir. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Hablando así, parece que es muy suave lo que Jesucristo está hablando. Pero si nosotros vamos a mirar el contexto en el cual Jesucristo habla a aquellos nuevos convertidos de esta manera, el contexto es de esta frase dicha por Cristo, que había creído en Él como Hijo de Dios o como el enviado de Dios, después de los fariseos que quisieron acusarle de hereje y mentiroso por haber dicho a la mujer adúltera: yo tampoco te condeno. Pero después de haber dicho esto, Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y ellos dicen: pero tú das testimonio de ti mismo. Entonces Jesucristo empieza a predicar, a dar un discurso a todos los que estaban ahí. Cuando Jesús termina de dar ese discurso, dice que muchos creyeron en Él, y entre esos muchos habían judíos. Cuando nosotros hablamos de judíos, por norma general, nosotros estamos pensando en israelenses, pero no, cuando se habla de judío está hablando de religión, está hablando de hábitos y costumbres, en la cual ahora los que creían en Jesucristo tenían que sufrir cambios en sus vidas personales. Por eso Jesucristo le dice a ellos: si ustedes permanecen en mi palabra, porque era una nueva enseñanza, era la explicación de un nuevo pacto, era un nuevo tiempo, era una forma de buscar santificación y redención, era una forma de reconocer lo que dijeron los profetas al respecto de Jesucristo, que Él era el Mesías esperado y que ellos no lo querían recibir. Por lo tanto, ellos iban a ser perseguidos. Es una idea completamente distinta de la que nosotros, que somos gentiles, pero creemos en Cristo, tenemos de enfrentar a las situaciones. Pero dentro de nosotros también existen religiosos y existen costumbres y existen tradiciones que permanecen, que cuando uno conoce a Cristo y empieza a abandonar, entonces son perseguidos. Aunque digamos: no, hermano, eso no sucede. Sí sucede. Tú eres perseguido cuando conoces a Cristo y alguien dice: tú ya no nos quieres, te dejaste lavar el cerebro, ahora van detrás de esos locos, ahora vas a dar dinero al pastor, ahora te está presionando. No está respetando tu decisión, no ha parado para escuchar por qué razón el mensaje que impactó tu vida ahora empieza a cambiar y separar vuestros caminos o nuestros caminos. Y ahí es donde empieza la presión. ¿Cuántos de nosotros, no es mi caso personal, pero conozco muchos casos de personas que aceptaron a Cristo Jesús y sus familiares le quitaron el habla porque ahora le habían cambiado? Has cambiado de religión, ya no eres de los nuestros. No han entendido que Cristo no es una religión. Esa era la realidad de aquellos a quien Cristo dice: si ustedes permanecen en mi palabra. No era algo fácil. Parece que lo que Jesús está diciendo es algo muy fácil. Jesús sabe por qué estaba diciendo esto. Y el Señor sabe y conoce la dificultad que tenemos cada uno de nosotros. Pero si nosotros hemos dicho: Señor, yo quiero ser tu siervo, yo quiero seguirte, yo quiero ser su discípulo, lo primero que nosotros tenemos que aprender es: un discípulo de Cristo permanece en su palabra. Es la primera señal. Por lo tanto, lo que Jesús le dice a aquellas personas no es algo fácil, ¿verdad? Si nosotros fuéramos al versículo 11, al versículo 12, nosotros nos íbamos a dar, del capítulo 8 de Juan, claro, nosotros nos íbamos a dar cuenta que lo que Jesucristo dice en el versículo 31 arrastra desde el principio del libro, del capítulo 8, una historia en la cual Jesucristo habla y habla duramente. Y no quise rescatar esa parte.
Y cuando Jesús le pregunta a la mujer adúltera, ninguno, y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete ahora, desde ahora, y no peques más. Esto les ofendió. ¿Sabe por qué les ofendió? Porque ellos, para ser justos según la ley, ellos también tenían que llevar al hombre el cual fue encontrado. Ellos no lo hicieron. Versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso fue una ofensa. En una cierta ocasión, hablando del evangelio a alguien, dice, lo que me molesta mucho de los cristianos es que ellos se creen que son los únicos que van para el cielo. Y yo le dije, no nos creemos que somos los únicos. Es la Biblia que dice que aquel que no tiene a Cristo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, si tienes que tener manía a alguien, tenlo a Dios, porque Dios determinó que solo podemos entrar en los reinos de los cielos a través de Cristo. ¿Tú tienes a Cristo en tu vida? Claro que yo amo a Dios a mi manera. Digo, no, el que ama a Cristo no ama a Dios a su manera. Porque Dios tiene su manera determinada para aquellos que se dicen sus discípulos y herederos del reino de los cielos. Tú te encuadras en ella, tú mientes, tú robas, tú engañas, tú eres fiel, y todo empezó a machacarlo y confrontarlo, y ya sabes lo que pasa con esto. Muchas de esas veces en las cuales nosotros aceptamos a Cristo, nosotros los confrontamos con la verdad. ¿Cuántas veces tuve que agarrar a Mari para no cometer errores gravísimos cuando aceptó a Cristo? ¿Por qué? Porque lo que más le irritaba era la idolatría. Entonces, ¿dónde los cogía? Les quería cortar la cabeza. Y yo, pues, aguanta, suave, dale suave, es muy fuerte ese plato para ellos. No, pero está escrito en la palabra. Y los cogía y los enseñaba. ¿Sabe cómo la llamaban? La loca. Sufrió de entrada, pero el Señor es bueno. Entonces se convirtió su hermana, la más crítica. Entonces se convirtió ella, y ahora ya no era crítica solo a una, había dos para ser criticada. Y pasáronse 20 años para que ahora nos escuche. Pero ¿sabe por qué nos escucha ahora? Porque hay un cambio en nuestra vida que fue promovido a través de guardar la palabra del Señor, de permanecer en sus enseñanzas. Entonces, en contra de lo que es evidente, nadie puede levantarse en contra de una verdad que permanece. Y la Biblia dice que lo que es de Dios permanece. Y a veces queremos ser discípulos o damos golpes de pecho y decimos que somos siervos del Señor, pero no guardamos su palabra, o mejor guardamos parte, la que nos interesa. Pero los que son discípulos de Cristo guardan todo el paquete. Es un paquete completo. El evangelio no viene compartimentado para que cada uno de nosotros tengamos un estilo de vida. Los discípulos de Cristo tienen un estilo de vida, sea aquí o sea en China, pero todos nos queremos parecer a Cristo. Y su palabra es algo que está por encima de mi querer. Es algo que está por encima de lo que yo deseo. Porque hay cosas que yo deseo, pero la Escritura dice no. ¿Y sabe lo que hago como discípulo? No, eso no agrada a mi maestro. Y algunos por ahí han sacado que guardar la palabra de Dios es religiosidad. Religiosidad no tiene nada que ver con guardar la palabra de Cristo, sus enseñanzas. Porque el religioso se conforma de venir a la iglesia, levantar la mano, derramar un par de lágrimas porque se emocionó, pero cuando sale de aquí la palabra de Dios no tiene ningún sentido para su vida. Pero el que conoce a Cristo, el que tiene intimidad con Cristo, cuando sale de aquí, su paso siguiente, estarás pensando, ¿agrada al Señor? Porque ya no soy yo que vivo, decía el apóstol Pablo, ahora Cristo vive en mí. Y ese es el desafío. Ese es el gran desafío. Morder la lengua cuando quiero insultar, porque ya de antemano me han insultado. Guardar la mano en el bolsillo cuando alguien me ha cacheteado y yo me quiero defender. Y el Señor me dice, no es, guarda tu manita. Y yo pongo y voy para masticando
en seco para el otro lado, pero lo hago porque la Escritura me dijo: bendecir al que me maldice. Señor, pero eso no es justo. Pero a mí me maldijeron por culpa tuya y yo nunca me quejé. ¿Cuál es el problema ahora? Ah, Señor, es verdad. Entonces bendícelo, Señor, te pido. No, pero me hizo daño y no me pidió perdón. Tú tampoco. Tuve que mandar mi Espíritu Santo y mi palabra para convencerte de pecado y de justicia, para que pudieras ser perdonado. Así que libera perdón y hazte libre. Es el desafío de ser discípulo de Cristo. Yo no sé si a ustedes ha pasado, pero algunos de mi pasado, para perdonar, tuve que orar y ayunar, porque mis carnes decían: no se merece. Y yo decía: es verdad, lo que me hizo no tiene perdón. Tan bruto de decir: Señor, si va al cielo este ser, yo quiero ir al infierno porque yo no quiero estar en el mismo lugar que él. Pero así no actúa el discípulo. Tú no dices que me quieres servir, tienes que perdonar. Tú no dijiste que me quieres servir. Si yo tengo misericordia de él y te toca, voy a poner una silla en el cielo del mismo lado tuyo para que me adores de mano dada. Uy, Señor, no, por favor. ¿Y sabe cómo eso pudo pasar? Orando y ayunando. Y aquí hay gente que puede dar testigo que durante un año ayuné todos los sábados, y que los invité y nunca pudieron porque tenían lo suyo, pero tuve que permanecer durante un año orando y ayunando para que Dios me diera la capacidad de perdonar y de pedir perdón, porque esa era la otra el gran desafío de mi vida: pedir perdón. Yo pedí perdón, a mí me la hacen y yo paso, sigo mi camino, y el que quiera que venga detrás, yo no vuelvo atrás en mi camino. Pedir perdón es volver atrás, es dar una vuelta de 180 grados. Ese es el gran desafío. No, hermano, pero me parece injusto. ¿Y te parece justo que el injusto pagara el precio de tus pecados en la cruz? Jesucristo dice: si permanecéis en mi palabra, verdaderamente no serán, dijo Jesucristo, sois mis discípulos. Solo es discípulo aquel que permanece en el Señor. Pero a veces nosotros queremos ser discípulos, pero que el maestro nos enseña y nos diga lo que queremos escuchar. Nunca será de esa forma, porque para eso Él es maestro. Esta verdad lleva a que muchos que creyeran en Cristo, después de su discurso del versículo 30, que entre ellos, como hemos dicho, estaban los que iban a tener más difícil, más razones para abandonar a la causa de la persecución. Jesucristo se dirigió a los judíos porque Él sabía lo que había. No era fácil, como no es fácil. Hay vídeos en internet hasta el día de hoy. Abra Isaías 53 en Jerusalén, donde están los ortodoxos, y empieza a leer y habla de la redención que es por medio de Cristo y que Él es el Mesías. Te tiran piedra. Hay un montón de vídeos, ustedes lo pueden ver. Los desheredan cuando se convierten al Señor. No eres de mi familia, no queremos saber de ti, has muerto para nosotros. Para que pueda haber una reconciliación familiar, ¿sabe lo que tiene que suceder? Que los otros también conozcan a Cristo, reciban un mensaje que impacte su vida y también se conviertan al Señor. Si no, no quieren saber. Conozco de primera mano entre algunos de mis amistades de 13, 14, 15 años, que es de una zona norte en Brasil, que son muy tradicionales, que cuando se convirtió al Señor su madre molió vidrio, colocó dentro de su comida y esperó para verlo morir porque había pasado a ser cristiano. Y pasó
24 horas, y pasaron 48, y pasaron 72, y nada sucedía. Y la madre le preguntaba, ¿no te pasa nada? Él dice, no, no me pasa nada. Y entonces ya empezó a preocuparse, dice, ¿qué fue lo que sucedió? Si yo puse vidrio molido en tu comida para que comiera y muriera, porque ahora eres cristiano. Él dice, mamá, no pasa nada. La palabra de Dios dice que si alguna cosa mortífera echarles donde yo tengo que comer, oran al Señor, daño alguno me hará, no me va a pasar nada. ¿Sabe lo que sucedió? También se convirtió al Señor. Pero ese es el desafío. La misma familia se levanta cuando uno se convierte al Señor. Y uno a veces no entiende, si yo no estoy haciendo nada mal, si lo que quiero es que sepan qué bueno es conocer a Cristo y qué vida eterna hay en Cristo. Pero la Biblia dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de ellos. Y ellos te van a ver como enemigo porque tu vida pasa a tener sentido diferente a la de ellos. Empieza a tener esperanza. Empieza a creer en cosas que para ellos es locura. Empiezas a abandonar, ¿verdad?, actos que ellos tienen, que consideran que son correctos, que son buenos. Algunos ni siquiera son religiosos. Ellos participan porque se divierten, porque es una oportunidad para reírse, es una oportunidad para emborracharse. No son nada religiosos, no tiene nada que ver con Cristo, tiene que ver con Él mismo. Pero cuando somos discípulos de Cristo, todo el sentido de nuestra vida cambia, porque está centrada en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el gran desafío de ese tiempo, tanto para jóvenes cuanto para mayores, es permanecer en su palabra. Ese es el precio que hay que pagar a aquellos que son discípulos de Cristo. Porque los religiosos de nuestro entorno, y como no, hasta nuestra propia familia y amigos, a causa de sus tradiciones te perseguirán. No es algo que debe de asustarse, más bien debe de alegrarse y seguir permaneciendo en la verdad, porque nadie tira piedra a un árbol si no tiene fruto, solo empieza a tirar piedra en el árbol cuando hay fruto. Si hay fruto tira piedra, si no, no, porque nadie quiere comer hoja. La gente quiere el fruto, y Satanás lo que no quiere es que el fruto del Espíritu empiece a surgir en tu vida y empiece a dar testimonio del sacrificio, de la palabra de Dios, generando en ti nueva forma de vida en frente al mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces es por eso que Jesús se dirige a ellos de esta forma: si ustedes perseveran en mi palabra, si ustedes son constantes, de verdad son mis discípulos. Una vez que esto ocurra, versículo 32 del capítulo 8, Jesús le da otra noticia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Me pareció, mirando con detalle ese texto, ese versículo, me pareció algo nuevo para mí hoy. Porque muchas de las veces nosotros hablamos, fíjate que lo profundo, Jesús está diciendo, y conoceréis. Nadie conoce a alguien para dar testimonio de ella si no pasa tiempo con ella. Y cuando Jesús dice, y conoceréis la verdad, anteriormente dice, si permanecéis en mis palabras. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No es abrir la Biblia una vez al mes, no es sacarla de la estantería para quitarle el polvo, es para abrirla constantemente, todos los días. La intimidad con la palabra te revelará el Señor por su Espíritu Santo la verdad de su palabra, y ella te hará libre. Y muchas de las veces he leído ese versículo muchas y muchas veces, pero nunca había mirado dentro del contexto cuando Jesús dice, conoceréis la verdad. Jesús dice que para conocer la verdad, que ese es el mensaje que Jesucristo está dando a aquella gente, es el siguiente: tienen que guardar mis mandamientos. ¿Por qué Jesucristo dijo eso? Porque desde chiquitito ellos habían sido entrenados en costumbres, en tradiciones, que dejarlas de hacer para los que los rodeaban, para los que eran poderosos, para los fariseos, para los saduceos, era un crimen. Le iban a perseguir
ferozmente. Ellos tenían que conocer profundamente la enseñanza de Cristo para poder ser libres de todo aquello que le habían implantado de parte de los hombres. Para que tú y yo seamos libres, debemos de permanecer en la palabra de Dios. Porque hay un montón de enseñanzas que nos han enseñado fuera de Cristo, que muchos de nosotros entramos en la iglesia y seguimos creyendo que es bueno para nuestra vida, pero es mentira. Eso es una enseñanza mundana, no es de Cristo. ¿Y cómo voy a saber si es de Cristo? ¿Y cómo voy a verme libre de ella? Si paso tiempo con su palabra, permaneciendo en ella. Por eso hay muchas preguntas para defender. El que es alcohólico, cuando dice que conoció a Cristo, ¿sabe lo que hace? Busca todos los versículos donde aparece multiplicación de los vinos, la boda de Caná de Galilea. Quieren solo los... ¿Ves? Es que había vino. ¿Por qué yo no puedo ver? Porque tú eres enfermo, tú eres alcohólico, lo tienes que dejar. Te hace daño, te hace perder tu familia, te hace perder tu trabajo, tu economía va a pique. Pero sobre todo, Cristo nunca será tu Dios si tú no abandonas el Dios llamado alcohol de tu vida. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Tiene que abandonar, porque idolatría es todo aquello que está por encima de Cristo en nuestra vida. Y los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Ese es el gran desafío, abandonar aquello que a Dios no le agrada. Y Jesucristo le dice: conoceréis la verdad y la verdad os harás libre. Lo que me hace un verdadero discípulo de Cristo y además libre de la mentira o mala enseñanza es la perseverancia o permanencia en su palabra. Es perseverar en su enseñanza a pesar de las persecuciones, acusaciones y presiones sociales que pueden ocurrir y ocurren en esta sociedad conocida como moderna. Así que cualquiera que se haga llamar discípulo de Cristo tiene que abrazar su palabra y permanecer en ella. Y quiero terminar con otro pensamiento al respecto de esto. A veces decimos: amas a Dios, amo a Dios. Ama a la iglesia, amo a la iglesia. Ama su palabra. Sí, hermano, pero hay cosas que me parece que es muy dura. Ni ama a la iglesia, ni amas a Dios. Porque el que ama a Dios, ama al Dios de la palabra y ama su palabra. Y ama mucho menos su iglesia. Por eso que nosotros como discípulos de Cristo, muchos que decimos que somos discípulos de Cristo, dicen: no, yo dejé de congregar porque hay muchos falsos. ¿Y tú? ¿Te dejaste enseñar alguna vez? ¿Conociste la palabra de Dios que dice que hay que amar al prójimo como a ti mismo? ¿Y dónde has leído en la Biblia que la iglesia es perfecta? Sino que nos estamos perfeccionando día a día por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Solamente para saltar y brincar y decir gloria a Dios? No, estamos aquí para escuchar este mensaje de parte de Dios para nuestra vida, para decir lo siguiente: si amas la iglesia, ama mi palabra. Si ama la iglesia, ama mi palabra, eres mi discípulo. Si no ama la iglesia, no ama mi palabra, no eres mi discípulo. Algo está mal. Tiene que haber cambio. Tiene que negarte a ti mismo. Alguien por ahí dice: yo no pido paciencia porque cada vez que pido paciencia se me sienta alguien que me saca de mi casilla. El Señor te está tratando. Solo te está tratando, no es nada más que eso. ¿Por qué? Porque hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a decir no. Hay que aprender a pedir perdón. Porque alguien que te saca de tus casillas, en algún momento va a salir el viejo hombre y la vas a embarrar, vas a tener que pedir perdón. ¿Cómo lo sabe, pastor? Yo soy este. Esa semana compartí con alguien y dije: yo buscaba no cometer errores, no porque era buena gente, sino para no tener que pedir perdón.
¿Ustedes entienden esto? ¿Ustedes han pasado por esto? Este era yo. Entonces ahora es una perita en dulce, pastor. No, yo estoy siendo cambiado, pero yo ya sé que pedir perdón es obligatorio, porque los discípulos de Cristo piden perdón, porque son perdonados por Cristo. Pero pedir perdón, aquello para mí era meterme un cuchillo en el mismo corazón. Pero cuando vuelvo al Señor, lo primero que tengo que hacer es pedir perdón. Primero al Señor, después a algunas personas de mi entorno, entre ellas María Luz. Y pedí perdón a María en aquel entonces no era fácil, hoy es más fácil. En aquel entonces no era fácil. Y yo se lo dije, Señor, pero me vas a mandar pedir perdón a esa mujer. Me va a decir esto. Sí, vas a pedir perdón. Y digo, vale, voy a hacer bajo tu responsabilidad. Y lo hice por teléfono, gracias a Dios no tuve que hacerle mirando la cara. Y cuando lo que me decía, yo miraba el cielo, porque era la cabina telefónica, las antiguas, no era el móvil. Yo miraba el cielo y pensaba, te dije, ¿ves lo que está pasando ahí? Vamos, la voy a escuchar porque te dije que iba a ser así, yo voy a cumplir hasta el final. Hasta que, gracias a Dios, se acabó la moneda que tenía y no había más moneda para colocar. Pero tenía que pedir. Tenía que pedir. Tuve que pedir perdón a Irán. Era un chiquillo de 5 años. Pero un niño de 5 años, sí, no, un niño de 5 años se lo tuve que pedir perdón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque por mi estupidez y el pecado en mi vida, él quedó sin padre durante 5 años porque madre se tuvo que ir para Tenerife. Y la culpa no fue de ella, fue mía. Entonces tenía que pedir perdón al niño también. Un niño no entiende de eso, ¿no entiende o no? Y le tuve que contar una historia a la altura de lo que él entendiera para que pudiera entender. Y cuando entendió, dice, estoy enfadado contigo, porque yo sabía que algo de eso pasaba. Sí, hijo, pero ahora no va a pasar más. Ten piedad y perdona, papá. Perdona, papá. Y ya por fin hablando del corazón, tiene el corazón más blando que su padre. Dice, vale, me dio un abrazo y me perdonó. Pero tuve que pedir perdón. Tú quieres ser discípulo de Cristo, empieza a preparar para pedir perdón a gente que tú crees que te ha ofendido, a gente que tú crees que te ha perseguido, a gente que tú crees que es culpable de tus problemas. Vas a tener que pedir perdón. No hay manera. Es el desafío ¿de qué? Del discípulo de Cristo. Te guste o no, tú eres discípulo, amas a Cristo, pues entonces amas su palabra. Y Jesucristo dice, perdona nuestras deudas. Eso fue Cristo enseñando la oración. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y eso es un condicionante para que Dios me perdone. Por lo tanto, querido, el desafío de ser discípulo de Cristo es mucho más grande de que venir a la iglesia un domingo. El desafío de ser discípulo de Cristo no es dar ofrenda y diezmo, eso. El que es dueño de la iglesia es Cristo, y si tú no quieres dar, no hay ningún problema, Él seguirá sufriendo su iglesia. Por eso nosotros aquí hacemos cuestión de decirlo, si no siente, no dé. Porque tú no estás obligado a esto, pero si eres discípulo de Cristo, estás obligado a perdonar y a pedir perdón. Si eres discípulo de Cristo, estás obligado a negarte a ti mismo. Si eres discípulo de Cristo, estás obligado a decir no al pecado, porque la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario se ha leído hoy aquí. ¿Para qué fue? Para redimir, para santificar, para hacernos limpios de toda maldad. Y para eso el Señor nos ha llamado. Ese es el gran desafío. No solo de los que me están escuchando, es el gran desafío para mí. ¿Por qué, hermano? Porque también, dice el apóstol Pablo, todos estamos encerrados bajo pecado. Soy imperfecto y ya le dije algunas de las imperfecciones. Yo le dije a ustedes cosas que yo he luchado durante mucho tiempo.
para que Dios tuviera misericordia de mí. Porque cuando empecé a guardar su palabra me acordaba, uy, yo dije que quiero ir al infierno, pero con esa persona no quiero estar en el cielo. ¿Cómo va a ser esto? Y si el Señor tiene misericordia de esa persona como la tuve de mí, ¿quién soy yo para decir que no, el cielo no es mío, es de Él? Si por merecer yo tampoco merecía. Pero el gran otro problema es, si yo no libero perdón y Él se va al infierno, me lo voy a encontrar en el infierno también. Y a veces nosotros no entendemos esas cosas. Queremos ser discípulos de Cristo a nuestra manera, no ser discípulos de Cristo. El gran desafío de ser discípulo de Cristo es guardar su palabra. Y yo la verdad estuve atribulado hasta antes de subir aquí con esta palabra porque yo no entendía esa palabra. Yo decía, Señor, ¿y esto qué es? Si esto no pasó en mi cabeza. Así que cualquiera que se haga llamar discípulo de Cristo tiene que abrazar su palabra y permanecer en ella. Eso es lo que nos hace libres. Si no abrazo su palabra, no soy libre. Siempre va a haber una pega. Pero si guardo su palabra, dice Jesucristo, verdaderamente seréis libres. Pero para ello hay que tener intimidad con su palabra. Permanecer en ella. Y ese es el desafío del Señor para nosotros en esta tarde. ¿Soy realmente un discípulo de Cristo? Esta es la gran pregunta. ¿Verdaderamente amo a la iglesia, amo a Cristo sin amar su palabra? ¿Puedo ser discípulo y tener mi vida compartimentada? ¿Ser medio cristiano y ser medio mundano? ¿Puedo? No puedo, porque no existe medio cristiano. Ustedes me van a perdonar si alguien se ofende. Medio cristiano es completamente mundano. Porque mi intención no es ofender, pero sin pegar una sacudida, tal vez sí. Pero ni siquiera es mi intención, es la intención del que me dio la palabra. Porque desde joven hay un mote para mí como predicador. Y cuando digo de joven, bastante jovencito. Cuando nosotros éramos jóvenes y teníamos nuestro grupo de jóvenes, había una dinámica que hicimos varias veces, pero una determinada de las veces que hicimos era, todo el que estaba a nuestra derecha, nosotros teníamos que mirar y decirle lo primero que se nos venía en la mente. Y el que yo estaba a su derecha cuando me miró me dice, el hombre de la palabra dura. Porque todas las veces que yo tenía la oportunidad de predicar, yo decía que Dios me había puesto en mi corazón. Cuando yo le digo a ustedes que yo estoy comprometido con lo que Dios me da, yo estoy comprometido. Yo amo a ustedes, eso en Cristo los amo a todos. Pero cuando hay que decir la verdad que Dios coloca en nuestros labios para decir, hay que decirlo. Porque muchos de nosotros a lo mejor estamos pensando que ser discípulo de Cristo es hacer cualquier cosa. Que ser discípulo de Cristo se puede ser discípulo de Cristo de cualquier manera. Y no es así. Para ser discípulo de Cristo hay que permanecer en su palabra. ¿Hasta cuando no me gusta? Voy a cambiar. ¿Hasta cuando no me gusta? No. Sobre todo cuando no me gusta. Una cierta ocasión una mujer se acerca a la mesa, se acerca a Cristo y le pide a Cristo que tenga compasión de ella. Y Jesucristo dice, no está permitido dar a los perrillos de comer de la mesa de su Señor. Para nosotros eso puede parecer hasta romántico, pero eso era una ofensa de la más grande que podía haber en aquel entonces. Pero ella dice, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Se humilló ante Cristo y Cristo dice, ni siquiera en Israel he visto tanta fe.
¿Cuántas veces un incrédulo ha tenido que llamarte la atención? Porque siendo discípulo de Cristo no te comportas como Él. ¿Es vergonzoso esto, sí o no? ¿Y por qué cuando tu hermano te lo dice, te rebota? ¿Ya te preguntaste por qué? El apóstol Pablo en una cierta ocasión llamó atención a la iglesia de Corinto y dice: no hay personas maduras entre ustedes para que puedan juzgar vuestras causas. Tiene que llamar incrédulo para que pueda dar opinión al respecto de cómo tiene que vivir la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué esto? Porque no hemos guardado su palabra. Porque Jesucristo dice: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero sigo siendo mucho yo. A mí no me lo hace nadie. Que no me venga a decir nada, porque para decirme algo tiene que hacer esto, esto y esto y esto y esto. Guarda su palabra. Y yo sé que ese mensaje no es agradable para ustedes. A mí me da vergüenza. Por mi condición de que a veces quiero resistir a la palabra, pero quiero que sigan respetándome como hombre de Dios. Y muchas ocasiones digo: no voy a hacer. Y el Señor usa a Mari con la poca paciencia y dice: pero no fuiste llamado para esto. Sí, pero no voy a hacerlo. Y cuando me meto en la ducha para ducharme, para sentar y descansar, el Señor dice: te llamé para que vaya y haga mi obra. Arréglate y camina. Y yo cuando me arreglo y salgo, digo: vámonos. Y dice: ¿dónde vamos? Vamos a hacer lo que teníamos que hacer. Oye, pero tú no dijiste que vamos. Pero tengo que ir. Porque yo no me mando, yo soy discípulo. Usted no se manda en sí mismo, usted es discípulo. Y si no quiere guardar su palabra, entonces usted no es discípulo. Se tiene que arrepentir, tiene que humillarse delante del Señor, tiene que decir: Señor, perdóname, ten misericordia de mi vida, ayúdame a guardar su palabra. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a entender que no hay nada ni nadie por encima de ti en mi vida. Tú eres el número uno. Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo soy tuyo. Tú has pagado precio para comprarme para Dios, para presentarme sin mancha, para presentarme sin pecado, para presentarme con vestiduras blancas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que quiero orar con ustedes esta tarde. Pedir al Señor que tenga misericordia de nuestra vida, que tengamos capacidad de guardar su palabra, que no importa si me critican, que no importa si me persiguen, que no me importa que diga que yo he abandonado, que yo he hecho, que yo he acontecido, que yo tengo el cerebro lavado, porque cómo puede ser una persona como yo, con la capacidad mental que tengo de dejarme arrastrarse por esa gente, por ese libro viejo. Pero yo he entendido porque su mensaje ha impactado mi vida y ha cambiado. Y aunque yo esté en proceso, yo entiendo que no puede haber nada ni nadie que tenga una opinión más alta en mi vida que el mismo Cristo. Y nadie ha tenido una opinión más alta con respecto a mi vida que el mismo Cristo. Porque dice que de lo vil y menospreciado Él ha escogido para confundir a sabios y entendidos. Fue para eso que Dios me llamó. Y yo alabo y adoro y exalto su nombre. Porque sin ser merecedor, Él ha decidido que yo fuera instrumento para la gloria de su nombre. Pero debo de permanecer en su palabra.
aun cuando no me gusta lo que leo o lo que me dice. Pero yo no soy el Señor, yo solo soy el siervo. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Me presento ante ti humildemente, Señor, junto a mis hermanos, para rogar misericordia para nuestra vida. Nunca nos ha ofrecido un plan fácil y nunca nos ha mentido. Porque tú has dicho desde un principio, a causa de mi nombre, ustedes serán perseguidos. A causa de mi nombre, a ustedes lo humillarán. A causa de mi nombre, los menospreciarán. A causa de mi nombre, les echarán de las sinagogas. Y harán con ustedes lo mismo que hicieron a mí. Y a veces, Señor, te buscamos para que el mundo nos acepte. A veces decimos que somos tus discípulos, pero queremos hacer cosas que al mundo le parezca guay, bien. Porque me vale más lo que la gente piensa de mí que lo que tú hiciste por mí. Ninguno de ellos puede hacer por mí lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te soy inmensamente grato, porque has hecho por mí lo que nadie podía hacer. Santo, 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 santo. Glorificamos tu nombre, Señor. Nos humillamos ante ti. Te pedimos perdón y decimos: tómanos de nuestra mano derecha, levántanos y conduce nuestros pasos por veredas estrechas que agradan tu nombre. Bendito seas tú, Señor, porque tu palabra nos hace libres. Tu palabra es la verdad. Y no existe absolutamente nada ni nadie que tenga la verdad por encima de la tuya. Tú eres hoy, tú fuiste ayer y tú serás por los siglos de los siglos, Señor, Rey y Señor de nuestra vida. Te adoro, Señor. Me inclino ante ti y me humillo ante ti y reconozco que tú eres Señor. Y declaro que tú eres mi Señor hasta el último día sobre esta tierra, que yo respire, que con la ayuda de tu Espíritu Santo pueda serte fiel, Señor, pueda guardar tu palabra para no pecar contra ti. Guárdanos, protégenos, en el nombre de Jesús, oh Dios, te pedimos hoy y siempre. Amén y amén.